Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Emprender Tool. Mi nombre es Jaime Andrés Arias y les doy la bienvenida a esta entrevista, video entrevista que tenemos hoy de un tema muy interesante, un tema muy interesante que es cómo convertirse en autodidacta. Y para ese objetivo, para saber cómo convertirse en autodidacta, he invitado a Kevin Andrés Fernández, que es un joven de Pereira, que es, lo voy a decir así, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, es experto en ser autodidacta, ¿sí o no? En trabajar como autodidacta, en aprender por su propia cuenta. Y vamos a hablar un poco sobre eso, pero antes voy a presentar eh, un poco el perfil de Kevin. ¿Quién es Kevin? Vamos a hablar un poco. Dice, Kevin tiene 18 años, está muy joven. Aquí hay algo muy interesante. Valoró la posibilidad de no ir a la universidad desde que estaba en el colegio y empezó a buscar opciones o alternativas para seguir aprendiendo. A mí eso me pareció muy interesante, muy diferente. Kevin está comprometido en ayudar a eliminar barreras mentales frente al aprendizaje y el conocimiento. Su intención al compartir videos en sus cuentas, en sus redes sociales, es poco a poco ir registrando de manera más transparente y efectiva su progreso en todo aquello que le gusta aprender y en todo aquello que le gustaría enseñarle a quien también le interese. Él básicamente da clases y asesorías a estudiantes con sus trabajos y es distribuidor, en ese momento es distribuidor de una marca de bebidas funcionales sin azúcar. Él, gracias a su capacidad de autoaprendizaje, de autodidacta, aprendió inglés por su cuenta. Muy pocos hacen eso. Y ahora está aprendiendo francés. Lleva 5 meses aprendiendo francés y tiene un video en francés. O sea, muchos quisiéramos tener como el valor de hacer un video en otro idioma apenas aprendiéndolo. Entonces, le doy la bienvenida a Kevin, hermano. Muchas gracias por estar hoy acá en mi canal de YouTube. A ti, Jaime, muchísimas gracias por invitarme, verdad, excelente presentación. Y pues nada, muy feliz de estar acá contigo. Oiga, pues, un video en francés. Yo lo vi y me enganchó mucho eso, Kevin. Me pareció fantástico. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre todo eso. Kevin, Listo. por favor, cuéntanos esa historia. Devuélvete allá a la época del colegio y cuéntanos esa. Eso es una decisión muy difícil, porque es que a uno le dicen, venga, es que usted tiene que entrar a la universidad, venga, es que usted tiene que ponerse a hacer algo. Si uno no está en la universidad, entonces está vagando o trabajando, ¿sí o no? Pero lo normal es entre a la universidad. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue esa decisión. Bueno, a mí la decisión empieza a rondarme en la cabeza más o menos por allá en el año séptimo de acá en Colombia, pues es más o menos con unos 12 años, precisamente porque lo que se nos venía contando a nosotros era el camino tradicional. Nada, tú estudias en el colegio, luego universidad, luego trabajo, familia, casa, hijos y listo, todo funciona. Se presenta el problema de que, bueno, yo empecé a estudiar mucho en inicio de séptimo y en el primer periodo de séptimo, pues estaba muy juicioso, tal y cual, entonces me adelantaron a octavo. Entonces, eso se le llama promoción anticipada y tras esa promoción anticipada, pues yo no tenía como el mismo entusiasmo como por seguir estudiando y no lo manifesté, pero ya tenía dentro del colegio en el que estaba como esa fama de que era juicioso, por decirlo así. Entonces, yo realmente no estaba trabajando del mismo modo, yo no me estaba esforzando igual que el resto de compañeros y sin embargo, por tener como ante ojos de los profesores y de la gente ese concepto de que era una persona juiciosa, no se me juzgaba del mismo modo. Entonces era como, entre comillas, beneficioso para mí, porque pues yo podía trabajar menos o así, pero obtenía iguales notas o mejores que el resto de Ujú. compañeros. Entonces yo veía algunos compañeros que se esforzaban y que se esforzaban más que yo y no obtenían los mismos resultados simplemente porque los profesores no tenían el mismo concepto de ellos. Ahí Ujú. fue cuando yo dije, hay algo acá que no funciona, porque la realidad no es, o sea, que se nos esté juzgando a todos por lo que estamos haciendo en realidad, sino por lo que creen que estamos haciendo y por el concepto que ya se han creado de nosotros. Entonces, yo pensé, pues en cierta parte, como que la realidad en muchos aspectos, laboral, profesional, en cuanto a relaciones,
no es que exista como tal, sino que las personas hacen unas interpretaciones frente a ello y que en últimas todo se vuelve como significados y todo eso. Entonces, a partir de ahí, el significado que tuvo la escuela para mí era que, que en realidad no era tan objetiva. O sea, Ujú, el supuesto objetivo de educar a todos por igual y que todos fueran juzgados por igual y toda esa clase de cosas realmente no funcionaba. Entonces yo dije, si no funciona aquí, que tengo 12 años, ¿cómo va a hacer esto en el futuro? ¿Cómo va a hacer esto en una universidad? O ya luego al conseguir un trabajo. Entonces, pues me empecé a enfocar en esa clase de cosas, en las incongruencias que habían dentro del sistema. Y pues fue algo que realmente no me permitió seguir sintiéndome conforme dentro del mismo sistema. ujú. Es así. Lo voy a decir un secreto aquí, entre nosotros dos y todos los que están viendo esto. El sistema educativo ya fracasó. El sistema educativo ya se vino abajo, no pudo. Y con este tema que se está viviendo de los chicos recibiendo clases online, se ha destapado la verdad, ¿sí o no? Entonces, Sí, mira, señor. es así, es verdad. Oye, ¿y qué dijo tu familia cuando tú dijiste, no, yo no voy a ir a la U? Bueno, esa decisión en realidad se las comuniqué hace relativamente poco. Yo creo que Mm, hace poco más de un año o así, o sea, ya en décimo, once. ujú. Em, en Te parte estabas tranquilos, preparando para darles el golpe. sí. ¿Cuál es la parte como positiva de eso? Que realmente, a diferencia de muchas otras personas, las condiciones, digamos, en mi familia respecto a lo que me iban a decir y eso, pues yo sabía que no iba a ser algo como tan fuerte. O sea, yo Ujú, sabía que si les podía producir incertidumbre o algo así, claro. igualmente confiaban mucho en lo que ya les he podido demostrar a lo largo de cierto tiempo. De yo decirles, vean, es que pues ustedes saben que, no sé, a mí me gusta aprender de estas cosas, aprender de estas otras y por mi cuenta. Ujú, O sea, como que realmente no era que me iba a quedar haciendo nada, como vagando ahí, no sé, durmiendo todo el día. ujú. Pero la gente se Y, imagina eso, mucha gente se imagina que si uno no va a la ujú, U, entonces no va a hacer nada. exacto, sí, eso suele pasar muchísimo. Entonces, sí, pues me empecé a preparar más que nada en mis habilidades, en el estar preparado yo para afrontar esa realidad, no tanto el cómo lo Ujú, iban a afrontar ellos, sino el yo ser consciente de que mis compañeros iban a entrar a la universidad, iban a seguir con lo suyo, ya iban a tener como ciertos proyectos de vida y que se iban a estar como paso a paso mostrándole eso a sus familiares, a sus ujú, amigos, y es como cierta seguridad, y que yo no iba a tener eso. Entonces era más que nada el estar preparado yo ante esa ujú. situación primero. Qué bien. ¿Y cómo reaccionaron tus padres? No, muy bien Bien. porque me permitieron, sí, me apoyaron a la hora de tomar la decisión. Además era algo que yo les empecé a contar desde Ujú, que la idea me empezó a rondar en la mente, yo les dije, yo bueno, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si yo decido no ir? ujú. Entonces, pues empezamos a valorar posibilidades y a preguntarnos el por qué y entonces qué otras alternativas y eso. Entonces, como lo valoramos con cierta antelación, todo muy bien. Qué bueno, excelente. Eso está muy bien. De mente muy, muy de crecimiento tus padres. De hecho, a mí me pasó algo muy parecido, pero no tan joven. Yo, eh, yo soy tecnólogo industrial y cuando terminé la tecnología, comencé a trabajar y lo normal, uno empieza a trabajar y ahí retoma para terminar la ingeniería, ¿sí o no? Pues Sí. yo comencé y ahí tuve un momento de esos momentos, ajá. Dije, ajá, esto no es para mí. Dije, esto no es para mí. Le dije adiós a la universidad, a la ingeniería. No me hizo falta y pienso que no me va a hacer falta tener ese tipo de educación. Para la gente que lo hace, excelente, ¿sí o no? Eso no Sí, le funciona a unos, para otros no va a funcionar y eso es respetable, ¿sí o no? Muy ujú, bien, me parece excelente. totalmente. Eso que vos estás contando es hombre, una lección para muchos padres que están esperando que los hijos hagan lo que hace todo el mundo y todo el mundo es muy diferente. Y hay muchos caminos Ujú, para llegar al éxito, ese no es el único, la universidad no es el único. Hay gente que sale de la universidad y no pasa nada con ellos. ¿Sí o no? sí, Muy totalmente bien. cierto. Kevin, Kevin, eh,
cuéntanos un poco sobre ser autodidacta. O sea, ya nos contaste cómo llegaste a eso, Ujú. pero a ver, de pronto voy a repasar mucho la pregunta de ahorita, pero ¿por qué decidiste ser autodidacta? O sea, ¿cuál fue esa decisión fuerte que había en tu mente diciendo, yo no voy a hacer más esto y voy a empezar a estudiar por mi cuenta? Yo creo que el momento en el que realmente lo decidí, que yo me dije, listo, esto es una realidad, fue cuando perdí décimo. Yo tuve que repetir el curso. Entonces el momento en el que lo perdí dentro de las materias que estuvieron como reprobadas, estuvo inglés. Entonces para mí era un poquito mm, ridículo, entre comillas, el hecho de que yo, a pesar de, pues, de tener cierto nivel en inglés, ahí en ese momento no tuve, puede haber sido la habilidad, la capacidad para demostrarlo, o que, no sé, aquel que me estuviese juzgando, pues, no tuvo la capacidad para verlo. O sea, X o Ujú, Y motivo, el caso es que si yo realmente sabía inglés y dentro de las materias que había reprobado, pues era inglés. Entonces ujú, fue como que no tuvo sentido para mí. Y, y el mero hecho de tener que repetir el curso, de tener un año más ahí de gastos, de ujú. tener que levantarme a la misma hora y todo eso para supuestamente ir a ver lo mismo, pues mm, fue lo que me llevó realmente a decidirlo, ¿no? Y fue cuando yo dije, bueno, listo, o sea, voy a estar yendo al colegio y todo lo que sea, pero este no es mi camino. Pero tú terminaste el colegio, tú te graduaste de Sí. bachillerato, sí. Ah, bueno, listo. Ah, perfecto, sí. Kevin, cuéntanos, ¿qué papel juega la disciplina para una persona que quiere ser autodidacta? ¿Cuál es ese papel que juega la disciplina? Bajo mi perspectiva, yo creo que uno de los papeles principales, Ujú, porque una vez que se ha cultivado la disciplina, es lo único que realmente nos permite el continuar, porque todos en un principio podemos motivarnos al saber un poquito de nosotros. Si nosotros sabemos que nos gusta hacer cualquier cosa o aprender sobre cualquier cosa, pues cualquiera puede empezar, pero realmente la disciplina es lo único que nos puede llevar a continuar incluso cuando no se está motivado, cuando no están esas ganas, ujú. como ese sentimiento dentro de, ay, quiero, 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 quiero. Cuando no está eso, es cuando la disciplina nos permite continuar. Eso es verdad, la disciplina. La disciplina lo Ujú. mueve a uno sin tener que pensar mucho, ¿sí o no? Sí, O sea, por ejemplo, exactamente. yo, yo desarrollé un hábito y era levantarme todos los días a las 5 de la mañana a leer. Todos Ujú. los días yo tengo ese hábito diario. Y yo me levanto a hacer otra cosa y es muy difícil. Yo inmediatamente busco el libro para sentarme. Es muy difícil dejarlo de hacer. Y es porque se Claro. ha creado esa disciplina de la que tú estás hablando. Muy buen concepto este. Mm, Kevin, ¿cuáles serían las claves para uno convertirse en autodidacta? ¿Cuáles son esas claves para lograrlo? Yo creo que lo primero es aceptar la condición de ser un estudiante de por vida. O Ujú, sea, cambiar el concepto que tenemos sobre el conocimiento y el aprendizaje es esencial, porque para la mayoría de personas el único aprendizaje que se tiene durante los primeros 18 años de su vida es el colegio, y el ujú, colegio, y el colegio. Y pues por causas de que el sistema debe estar organizado de cierta manera, nos intentan enseñar a la mayoría por medio de picos de estrés, por memorización, ujú, escupa todo lo que se memorizó, o sea, ujú, es algo realmente muy poco práctico y que lo único que lleva a hacernos sentir al estudiante es que el aprendizaje no es entretenido, que el aprendizaje no es útil o que es algo negativo, que no nos hace sentir bien. A todo el mundo le habrá pasado con esa ujú, típica materia en el colegio que no le gusta y que eso es, y el estrés y el tengo que ganar esto y no sé qué. Entonces hay que empezar por hacer esa división entre el conocimiento, el aprendizaje real y lo que se nos ha dicho que es dentro del sistema. ujú, Para mí ese es el primer paso, el esencial, y una vez que se ha hecho eso es reconocerse precisamente como un estudiante por siempre, el que ujú, se puede aprender de cualquier persona, en cualquier momento, en muchas situaciones, y que no necesariamente necesitamos de un tercero que esté ujú. ahí diciéndonos todo el tiempo qué es lo que en teoría estamos aprendiendo. Es como uno de los factores principales. Después, yo diría que pasa a ser el de conocerse a sí mismo,
si uno no se conoce a sí mismo, no conoce su entorno, no sabe a qué se enfrenta, mm, va a ser muy difícil continuar con el proceso de querer ser autodidacta. Porque si uno asume que todo va a ser súper divertido, todo el mundo le va a aceptar todos los conocimientos que tiene y todo eso solamente porque sí, mm, está equivocado. O sea, el mundo no funciona así, hay que ser Ujú, conscientes de cómo viene funcionando el mundo hasta ahora y siendo autodidacta, a qué problema nos enfrentamos, como lo de no tener una forma de validar el conocimiento, por ejemplo, que es ujú. una de las creencias que se tiene o así. Y pues a la hora de conocerse a sí mismo, entra el saber si ser autodidacta se alinea con lo que queremos ser, hacer en nuestra vida. Porque Sí. si digamos yo quiero ser un cirujano plástico o un neurocirujano, yo no voy a ir a decir que soy un autodidacta en cirugía, así que voy a ir a operar a un paciente así porque sí. Ujú. Es el saber si realmente eso aplica a nuestro proyecto de vida también. Ok. Esas serían como las claves, ¿sí o no? Como las claves Sí, principales para yo convertirse. diría que lo debería en eso. Eh, mm, ahorita que lo estás hablando, yo no lo tengo aquí dentro de mis preguntas, pero eso de la validación, ¿a qué te referís con la validación del conocimiento? Sí, dentro del sistema en parte, no importa cómo se logre demostrar el conocimiento que supuestamente se tiene, con tal de que el sistema por ambas partes lo valide, con tal de que el estudiante tenga como demostrar que aprendió, aunque sea un poco, Ujú. del aspecto que sea, Estamos y que hablando el, básicamente de las evaluaciones, sí, de una básicamente, evaluación, de una evaluación. exacto, y que el profesor tenga una forma de decir, ah, bueno, este hizo algo, sea evaluación, sea un trabajo Ujú. X o Y. Y respecto Sí. a eso te cuento que pues es algo que pienso constantemente. Yo a veces pues hago trabajos para personas, digamos, que están en la universidad. Ujú. Entonces, yo lo veo de dos formas. Lo primero es que es lógico que si una persona, digamos, no tiene tiempo o realmente no le interesa hacer ese trabajo, pues veo normal que recurra a otros medios para poder lograrlo. Sí. Y por el otro lado veo ese tema de la validación del conocimiento. El como una persona que supuestamente está aprendiendo, está haciendo el trabajo del tema que le dan en clase y todo eso, pues sale, lo manda a hacer con otra persona que ni siquiera está en la universidad, saca su buena nota y profesor y estudiante quedan contentos, Validados. Quedan validados. validados. Y ahí no Sí, hay señor. forma de saber si se aprendió o no. Ninguno. Exacto. El que presentó el trabajo es el que sabe si aprendió o no. Más probable es que no. ¿Sí o no? Ujú. Pero el profesor queda convencido ya con eso de que el proceso es muy tremendo, porque mira, volvemos a hablar del problema del sistema. O sea, el profesor o el sistema no sabe si el alumno se aprendió o no. O sea, la evidencia es ese trabajo y mire que no es suficiente para saberlo. Aquí nos podemos quedar todo el día hablando de las falencias del sistema educativo. Eso podría ser para otro video. Me pica la lengua para seguir hablando de eso, porque te digo que hay mucha gente que está en contra de eso. Y conozco mucha gente que son profesores, o sea, maestros de escuelas públicas en donde la educación es realmente un desastre, ¿sí o no? Pero Sí. eso hay que dejarlo para otra ocasión. Y eso me parece muy interesante. Fíjate que aquí rápidamente te voy a contar el programa este de Shark Tank, donde van los Sí. emprendedores y presentan sus propuestas. Una chica propuso un negocio de hacer las tareas a la gente. No sé si lo viste. Ese era el No, negocio no. de ella. Yo le hago las tareas y los trabajos a la gente en las empresas y le haga las tareas y las cosas a los estudiantes universitarios, como si se hubiera acabado el mundo, lo que le dijeron a esos tiburones. Se hubiera acabado el mundo, prácticamente la echaron de ahí como un perro. Y era un negocio con mucho potencial, pero hay que entender que hay gente que realmente no tiene tiempo, no es porque sea perezosa, no tiene tiempo de hacerlo, no lo tiene y la carga educativa a veces es demasiado pesada en las universidades y los chicos tienen que sacar eso adelante como sea. Entonces ahí vea, tela para cortar la que usted quiera. Mejor pasemos a la próxima pregunta. Eh, Kevin, cualquiera puede ser autodidacta. ¿Tiene algún perfil que hay que tener algún superpoder o qué? No, para nada. Yo creo que en realidad todos tenemos capacidades
entre comillas, muy similares. Todos somos seres humanos, estamos Mm, limitados en ciertos aspectos, igual que cualquier otro ser humano, igual a nosotros. Entonces, realmente, si cualquiera puede ser autodidacta en cuanto a capacidad, pues desde que sea una persona sana física, ujú. emocionalmente, considero que sí. O sea, desde que esté en igualdad de condiciones con todos los demás, sí, considero que puede serlo. ¿Cuál es la cosa? Lo que estamos hablando ahorita. Cualquiera también que tenga la capacidad, la oportunidad podría ir a la universidad, pero si no es para él, no es para él. Ujú, Sí hay muchos como factores que intervienen a la hora de si se tiene como cierto perfil para ser autodidacta. Porque, por ejemplo, si para mí es mucho más fácil aprender con un profesor y ujú. definitivamente yo solo no soy capaz de motivarme a aprender, pues ya tenemos un primer problema y es que es mucho más fácil el aprender con un tercero que con uno mismo. Ujú, Entonces, ya se empiezan a buscar alternativas, como, bueno, si yo quiero ser autodidacta, tengo que empezar por el valorar, aprender por mi cuenta. sí. Entonces, hay que iniciar como paso a paso, ver cuáles son las cosas que impiden lograrlo y qué habría que hacer para Ujú. solucionarlo si es lo que queremos. Pero Ahí sí, considero que cualquiera. cualquiera, cualquiera. A mí se me ocurre algo, algo allí. ¿Será que somos autodidactas para unas cosas y para otras no? Totalmente, totalmente. En muchos aspectos de la vida yo creo que todos hemos llegado a ser autodidactas. A ver, no se puede ser un autodidacta 100% porque lo que yo aprendo Mm, lo aprendo de un libro, lo aprendo de un curso, lo aprendo de ujú, videos. O sea, siempre va a haber otra persona ahí. sí, ¿Cuál es la cuestión? Que no es una persona, digamos, ahí física, real, que te está ajá, diciendo, siéntese en el puesto, exacto. póngase a estudiar, no salga de la clase, ¿sí? Ujú, Entonces, mm, sí, o sea, considero que es un tema un poco como complejo por ese lado ujú, y, cambia mucho dependiendo de la persona. O sea, hay muchos matices, ujú. pero, pero sí. Pero sí puede pasar. De hecho, a mí me gusta mucho también el inglés. De hecho, estoy en clases de inglés y yo creía que era capaz de aprender solo. Lo intenté Ujú. varias veces, pero no tenía la disciplina que tengo ahora con el profesor. Además que el profesor hay que pagarle, entonces la disciplina se duplica, se multiplica. Claro. ¿Sí o no? Eso son formas de aprender. Son formas de Ujú. aprender, ¿sí o no? Hay gente que lo hace solo, hay gente, he escuchado muchas historias de personas que cogen un libro y aprende con un libro a desarmar un motor, a desarmarlo y volverlo a armar. Son mentalidades completamente diferentes. Kevin, ¿vos tenés algún método para aprender? Sí, y depende de aprender qué aspecto. Por ejemplo, Porque, el que me contaste del inglés. ¿Cómo aprendiste inglés? sí, por ejemplo, en cuanto al inglés, a mí en el colegio evidentemente no me producía ningún tipo de motivación para aprender Ujú, inglés. Entonces, como igualmente me gustaba el idioma, yo me ponía la música y me gustaba y todo eso, yo dije, bueno, pues esto es importante, a mí me gusta, pues ¿por qué no aprenderlo? ujú, Entonces empecé con lo de hacer una especie de inmersión en el idioma, incluso estando acá en un país hispanohablante, sí, simplemente con lo que veía, con lo que escuchaba normalmente, porque yo pues solía ver muchas series de Netflix y esa clase de cosas. Entonces yo dije, bueno, pues en lugar de verme la serie doblada, me la veo en inglés. ujú, Entonces empecé por eso y luego a aprenderme una canción a la semana y luego a buscar leerme un libro en inglés. Esa clase de cosas como poco a poco ayudar a que la mente acepte eso, a que lo familiarice. Así se ujú, llega a un punto en el que empezamos a aprender incluso sin darnos cuenta, porque si estamos escuchando la canción y hay una sola palabra que no entendemos y todas las demás sí, pues vamos a tener, la mente va a tener cierta capacidad para empezar a discernir, como a decir, ujú, bueno, y entonces esa palabrita, con todo el contexto que ya sé, esa palabrita qué puede significar. Y ujú, entonces uno empieza a aprender incluso sin quererlo. O sea, sin realmente como forzarse a hacerlo, se sí, aprende. Entonces, así fue como empecé a aprender inglés, que fue realmente hacer como una especie de inmersión en el idioma con lo que tenía en mis manos. ujú. Yo normalmente escuchaba música, normalmente veía televisión, pasé a hacerlo en inglés y listo. Y poco a poco se va aprendiendo. Y lo he visto pasar. Yo tengo una amiga que, yo tengo otro canal que es de karate. Y en ese canal entrevisté a alguien a un sensei que sabía.
de defensa personal y alguien lo vio en Rusia, en Ucrania, alguien lo vio y desde allá me escribieron para hacer una entrevista a este sensei. Pero necesitábamos un intérprete que hablara inglés. Y yo tengo una amiga, hablé con ella, me dijo, ah, sí, yo te ayudo, dale, yo te ayudo. Yo decía, pero ¿está a qué horas? Viendo canales de YouTube ahí de juegos. Efectivamente, hizo la traducción de la entrevista. No se peló en una sola palabra. Yo quedé asombrado. ¿Y usted dónde aprendió inglés? Yo, no, me dijo, no, viendo ahí PewDiePie, no sé qué y tal cosa. Y yo, en serio, sí, aprendió sola. Obviamente tuvo un tope en el que no avanzaba más y entonces su pareja es bilingüe, es nativa, entonces le ayuda a mejorar mucho más. Pero fue sorprendente cuando yo la vi a ella realizando la traducción simultáneamente y entendió todo perfectamente y contestó, o sea, hizo la traducción de lo que dijo el maestro. Excelente. Entonces, mira que Oh, sí, sí excelente. hay gente muy tremenda, ¿sí o no? Bueno, Claro. sí, muy teso Y eso, pues. Jaime, un pequeño matiz ahí. Ujú. Eso es un claro ejemplo de cómo se puede llegar a validar el conocimiento autodidacta en el mundo real. En el Eso sí es mundo real. conocimiento real, porque es que una persona que puede haber estado en una academia y haber mandado a hacer sus trabajos puede decir, yo hablo inglés, dan mi certificado, y sale y no sabe. Y no En cambio habla, otro que, y exacto. no habla. Entonces, Muy tremendo porque, mira, tuvo la disciplina para aprender, el deseo, la capacidad, y no le costó un centavo, le costó las mismas horas. Le puede haber costado a otra persona que fue a una academia a aprender. ujú, Y está completamente validado, ¿sí o no? De pronto lo aprendió sí. por gusto y todo eso, y eso me pareció sorprendente, de verdad. A la larga el conocimiento en el mundo real se acaba validando. El conocimiento Ujú. real se valida en el mundo real. O Ujú. sea, fuera de las universidades, Es fuera de verdad. los sitios es donde realmente se ve. Es verdad, es verdad. A veces las universidades enseñan mucha teoría, poca Mm, práctica. Entonces la gente sale prácticamente a aprender, a hacer para poder aprender lo que le enseñaron en la universidad. Y punto ahí porque nos quedamos aquí toda la noche, hasta por la sí. noche hablando de los problemas de educación. Mm, Kevin, ¿qué has aprendido por tu cuenta? Cuéntanos. Bueno, por mi cuenta, esencial, lo del inglés, pues es algo Ujú, realmente como uno ¿cómo decirlo? De los factores que nos exigen acá en la educación en este país es como, ay, aprenda inglés. Y bueno, ujú, en general a los hispanohablantes. sí. Y aparte, considero muy importante el proceso que he llevado yo, mi proceso particular, el aprender a estar tranquilo conmigo mismo frente a ciertas realidades, el aprender realmente a conocerme, o sea, son cosas que no nos enseñan en un colegio y que es algo de lo que en cuanto a mi proceso me Ujú, siento pues tremendamente orgulloso. Yo sé de qué modo aprendo mejor, de qué modo no, sé qué temas me gustan, sé qué temas son importantes y aunque no me gusten he aprendido pues a meterme en esos temas, a sí. un poco, sí, estar inmerso en ello. Cuéntame otra cosa que hayas aprendido. Yo sé que has aprendido muchas cosas por tu cuenta. Cuéntame. Estoy, bueno, estoy empezando con lo del francés y como te digo, digamos, a la hora de hacer trabajos en universidades, aprendo, mejor dicho, yo a veces acepto hasta trabajos que yo simplemente veo el tema, incluso si yo no lo sé y tengo cierto tiempo, yo digo, Ujú, hágale, y me pongo a estudiar. Me ujú, pongo a estudiar por mi cuenta y de ese modo he logrado uf, hacer muchísimas cosas, aprender de muchísimos temas muy generales. O sea, ujú, puede ser desde filosofía, psicología, ya. finanzas, o sea, Mm, temas demasiado diversos que me ha llevado pues precisamente a que en el mundo real ese conocimiento me lo validan incluso los propios estudiantes porque pues, yo o ujú. sea, recibo un pago a Los profesores cambio. de los otros estudiantes son los que Claro, incluso los profes. si Yo, los que yo hacen la... siempre me quedo pendiente. Yo, sí, yo siempre digo, muchachos, cuando les entreguen la nota me avisan, porque esa nota es mía. O Madre, sea, yo, una ventana abierta por allá que nadie se ha dado cuenta en la educación. Eso es. sí, señor. ¿Sí o no? Una puerta mal cerrada. Eso Mm, es. Y mucha gente, si van a ver el video completo, se van a dar cuenta que Kevin le hace trabajos a otros estudiantes y les va a causar indignación.
porque hay gente que eso le parece una indignación total y eso hay que aprenderlo a ver con otra perspectiva, de otra manera. Primero hay que ir a ver cómo está la educación de mal, para ver por qué estas personas llegan al punto donde le piden, por ejemplo, una persona como Kevin que les ayude haciéndoles el trabajo. Eso es muy tremendo, o sea, hay demasiada carga de académica, demasiada carga laboral, porque también se presentan personas que trabajan, y sus trabajos les exigen demasiadas cosas y no les queda más remedio que delegar en otras personas ese tipo de conocimiento, ¿sí o no? Sí. Entonces mucha gente se va a indignar. Yo no me indigno por eso, porque entiendo qué es lo que está pasando en este mundo académico. Y bueno, Ujú. Kevin, aquí terminaron las preguntas fáciles. Ahora vienen las preguntas a quemarropa, así se llama esta sección. Preguntas a quemarropa. Nadie sabe qué le va a Listo. tocar, ¿sí o no? Yo tengo un derrotero de preguntas y son por ahí 20 preguntas a quemarropa y según la persona que está entrevistando, yo escojo 3, 4 preguntas y ahí sí le toca empezar a quemar más materia gris. Pilas, pues. Listo. Hay unas muy fáciles, hay unas muy fáciles. Eh, ¿Cuál es tu documental o película favorita y por qué? ¿Documental o película? Tengo ambos. Documental es uno sobre los leones. Unos leones, una comunidad que se llamaba los Mapogo. Me encanta el documental. Ujú, Refleja mucho su naturaleza, o sea, una excepción dentro de la naturaleza porque él se documentó durante unos 10 años y el comportamiento de los leones fue algo muy atípico ujú, a lo que suele documentarse. Película, El Club de la Pelea, de 1999. Me ujú, encanta, la vi sin esperar nada porque pues nada, o sea, ujú. como comento, yo veía muchas cosas en Netflix y pues la puse y listo. Y me llevé una sorpresa porque me pareció un modo muy bello de reflejar de manera extremadamente humana la clase de falencias que hay en la sociedad, el criticar el Mm, sistema, es excelente, o sea, realmente la recomiendo. sí, es buena película. Sí. Ujú. Muy bien. La segunda, a ver si es esta. Por acá está. Kevin, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? Puede ser en tiempo, dinero, energía, eh, cualquier recurso. Eh, La por, mejor inversión que he hecho, sí. ¿Cuál, yo diría, cuál es la sí. mejor inversión que has hecho? Puede ser en tiempo, dinero, energía, cualquier recurso. ¿Y por qué la hiciste? Esa es la pregunta. La mejor inversión que hice, y no lo dudo, yo creo que me cambió la vida, fue un antes y un después, fue leer Padre Rico, Padre Pobre. Mm, El libro para mí fue una especie de respuesta cuando ya estaba buscando, haciéndome esas preguntas, poco a poco esas preguntas bueno, si esto no funciona, entonces ¿qué? ujú, Entonces fue como una alternativa, me dio muchas respuestas y también muchas otras preguntas y me llevó a realmente moverme hacia saber que algo tenía que cambiar en mi vida y que tenía que afrontar cosas distintas y quería lograr cosas distintas. Y lo hice, de hecho, porque estaba castigado. Yo tenía 13, 14, no sé, y estuve castigado una semana entera en la casa, no podía salir, no podía ver televisión, no podía ir a entrenar, ujú, absolutamente nada. Y mi hermano tenía el libro encima de un nochero en su cuarto. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué más? Porque no me gustaba leer, no me ujú. gustaba esa clase de cosas. Yo vi el libro y dije, bueno, pues, ¿por qué no? El caso es que en esa semana me lo leí y considero que ha sido una de las mejores inversiones que he hecho. Sí, es muy revelador. A mí me pasó lo mismo. Mi papá fue el que me lo dio para leer. Mi papá. Eh, y yo me lo leí y yo dije, sí, no estoy loco. Eso fue lo que yo pensé cuando me lo terminé de leer. No estoy loco. O sea, no soy el único que piensa eso. Este señor también piensa lo mismo. Entonces es muy revelador el libro. Sí, muy bueno, excelente. Y la tercera y última, ¿cuál es el error del que más has aprendido? El error del que más he aprendido. Mm, Esa, esa, esa sí fue a quemarropa. Esa está buena. Sí, muy buena. El error del que más he aprendido, yo creo que
era una conducta que tenía y Ujú, era el querer hacer que todo el mundo pensara como yo. Eh, Al momento en el que, en el mismo momento en el que uno ve que hay otras formas, a lo que todo el mundo dice, uno en parte se convierte como una especie de religión, o bueno, por lo menos en mi caso ujú. fue oye, miren esto, Es leanse lo este libro. máximo. Claro, entonces como significó mucho para mí, quería que significara lo mismo para muchos otros. Y pues realmente el aceptar que hay preferencias distintas, que hay gustos distintos, objetivos distintos y toda esa clase de cosas es algo esencial. Y yo Ujú, creo que ese era el error más grande que yo tenía y que en ocasiones incluso todavía me cojo a mí mismo ahí en el ley. Es normal. O sea, hay mucha gente que no le interesa, que no quiere, ujú. que independientemente de que les haga bien o mal, si no quieren, no les gusta, no están, no sé, se podría decir preparados o Conectados con sí, eso. sí, exacto, como que no es el momento o que Ujú, realmente ni siquiera va a haber un momento nunca en la vida de esa persona a la que le vaya a interesar ujú, una cosa que a mí me interese, pues no tengo por qué forzar nada. ujú. Ha sido una Es de las verdad. cosas más importantes que he aprendido. Es verdad. Yo al principio quería que todo el mundo emprendiera, todo el que fuera. Usted tiene que comenzar un negocio. Entonces les hablaba y usted tiene que comenzar un negocio. Eso, Y yo me di cuenta que no, todo el mundo no está interesado en eso, aprendí a aceptarlo. Y había gente que tal vez sí quería, pero no estaba lista en ese momento para hacerlo. Ya ahora están listos, mm, ya ahora hablan conmigo, ya ahora están dispuestos, tienen la mente abierta, pero eso trabaja mucho el ego de uno, porque uno quiere traerlos a sí, lo que cree que es la salvación. sí, Pero no, esta es la salvación, aquí aprenda sí, esto, vea, esta es la salvación, estos libros, todas estas cosas, todo lo que yo sé le puede ayudar, pero esa persona tiene que estar dispuesta a aprender o a querer. Y es muy claro. difícil cuando uno se estrella contra esa pared y dice, ah, es que esto no le gusta a todo el mundo. Y además viéndolo desde un punto, esto sí también es súper indignante y muy chocante y la expresión y todo eso es como un, hey, ¿esto qué? Pero es que es cierto. Si uno como emprendedor quiere que todo el mundo emprenda, luego ¿quién va a trabajar en el emprendimiento de uno? O sea, es que ni siquiera sería algo práctico. No es para todos, no es para todos, y está Exacto, bien así, exacto. es respetable. Y uno tiene que entender, yo creo que el trabajo es para uno, que tiene que entender que no todo el mundo va a entrar a la religión de uno, Ujú, ¿sí o qué? Y hay que aceptarlo. No, está muy bien. sí. Muy bien, Kevin, muchísimas gracias por estos minutos, por venir, presentarte aquí en mi canal, por tu colaboración, por ayudarnos a entender mucho mejor qué es esto de convertirse en autodidacta y de qué está hecho y qué trae por dentro de todo este tema. No, a ti, Jaime, muchísimas gracias por invitarme. Consumo tu contenido desde hace mucho tiempo, entonces de verdad que muy feliz de estar acá también y poder colaborar y ser parte de este proceso. Me gusta mucho. Y nada, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les interese también. Seguro Y que muchas sí. gracias. Seguro que sí, aquí hay es puro valor, aquí es puro valor. Y bueno, ya nos estaremos viendo, ahí queda pendiente ese otro tema, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Yo me despido entonces de todas las personas que están viendo este video. Por favor, compartan este video con todos sus amigos que quieren emprender, los que no quieren emprender, los que quieren ser autodidactas y los que no quieren ser autodidactas. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, por favor. Activen las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video. Síganme en las redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.